Desde que el ser humano desarrolló conciencia suficiente para observarse a sí mismo, ha estado buscando una respuesta a una pregunta que lo atormenta cada día. ¿Por qué sufro? ¿Por qué, incluso cuando logro lo que deseo, el sufrimiento no desaparece? Imperios han caído buscando esta respuesta. Religiones enteras se han construido intentando resolverla. Millones han dedicado sus vidas a perseguir placeres, riquezas, poder, amor, creyendo que ahí, finalmente, encontrarían el fin del sufrimiento. Y sin embargo, el sufrimiento permanece, como una sombra que no puedes abandonar, como un peso que cada día cargas sin comprender por qué. ¿Y si te dijera que un filósofo alemán del siglo XIX ya descifró este enigma? ¿Qué si te dijera que no solo identificó la causa del sufrimiento humano, sino que también reveló el único camino posible para liberarte de él? En 1818, un hombre llamado Arthur Schopenhauer publicó una obra que sacudiría los cimientos de la filosofía occidental: El mundo como voluntad y representación. El libro fue ignorado casi completamente durante años. Demasiado oscuro, demasiado pesimista, demasiado incómodo para su época. Pero Schopenhauer había visto algo que sus contemporáneos se negaban a reconocer. Una verdad tan fundamental sobre la naturaleza del sufrimiento humano que, una vez comprendida, hace imposible volver a ver la vida de la misma manera. Schopenhauer comprendió que no sufres por accidente. No sufres porque las cosas salieron mal, o porque tuviste mala suerte. Sufres porque la estructura misma de tu existencia está diseñada para generar sufrimiento. Es inevitable, es inherente, es la condición fundamental de estar vivo. Tú no estás buscando la felicidad. Eso es una ilusión. Estás atrapado en una rueda interminable de deseo y frustración, y cada logro que alcanzas solo reinicia el ciclo. Cada placer es simplemente una pausa temporal del dolor. Cada satisfacción es solo la ausencia momentánea de anhelo. Y la mayoría de las personas morirán sin comprender esta verdad, persiguiendo eternamente la zanahoria que pende frente a ellos, sin darse cuenta de que la persecución misma es la prisión. En los próximos minutos, vamos a desentrañar la filosofía de Schopenhauer sobre el sufrimiento. No te voy a ofrecer falsas esperanzas ni promesas de felicidad eterna. Eso es para los charlatanes. Lo que voy a darte es algo mucho más valioso: comprensión. Vas a entender por primera vez por qué sufres. Vas a ver el mecanismo exacto que te mantiene atrapado en el ciclo de deseo y dolor. Y, crucialmente, vas a aprender la única estrategia que Schopenhauer identificó como capaz de liberarte parcialmente de este sufrimiento. No es una cura. No hay cura. Pero es una salida del laberinto en el que la mayoría de las personas permanecen atrapadas toda su vida. Te advierto. Este conocimiento tiene un costo. Una vez que veas la verdad que Schopenhauer reveló, no podrás volver a la inocencia. No podrás seguir persiguiendo placeres con la misma convicción ingenua. Tendrás que enfrentar la realidad de tu existencia sin las ilusiones reconfortantes que la mayoría necesita para seguir adelante. ¿Estás preparado para eso? Entonces comencemos. Principio 1. La voluntad como esencia del ser. Schopenhauer identificó que la esencia fundamental de toda existencia no es razón, no es consciencia, no es espíritu, es voluntad. Una fuerza ciega, insaciable e irracional que impulsa a todos los seres vivos hacia la supervivencia y la reproducción, sin propósito, sin dirección, sin fin. Tú no tienes voluntad. Tú eres voluntad. Esto es profundo y perturbador. Schopenhauer argumentó que todo lo que llamamos yo es simplemente la voluntad manifestándose en forma individual. Tus deseos no son tuyos. Son expresiones de esta fuerza universal que te usa como vehículo. Piensa en el hambre. No decides tener hambre. La voluntad te impulsa a buscar alimento para preservar el cuerpo que ella habita. Piensa en el deseo sexual. No es tu decisión. Es la voluntad usando tu cuerpo para perpetuarse a través de la reproducción. Cada deseo que experimentas, cada impulso, cada anhelo, no es una decisión consciente tuya. Es la voluntad ciega empujándote hacia adelante sin preguntarte, sin importarle tu bienestar, solo insistiendo. Más, siempre más. Y aquí está la trampa. La voluntad nunca puede ser satisfecha. Por su naturaleza, es anhelo perpetuo. En el momento en que satisfaces un deseo, la voluntad simplemente genera uno nuevo.
Comes y satisfaces el hambre, pero en horas volverás a tener hambre. Consigues el trabajo que deseabas, pero inmediatamente aparece el deseo de un puesto mejor. Conquistas a la persona que anhelabas, pero pronto surge el anhelo de novedad o de validación de otros. La voluntad es un amo tiránico que nunca te libera. La mitología griega nos ofrece la historia perfecta para ilustrar la voluntad schopenhaueriana. El rey Midas. Midas era rey de Frigia, un hombre de considerable poder y riqueza. Pero la voluntad susurraba dentro de él: no es suficiente. Necesitas más oro. No era una decisión racional, era un anhelo que lo consumía. Cuando el dios Dionisio le ofreció cumplir un deseo, Midas pidió que todo lo que tocara se convirtiera en oro. Dionisio, conociendo la trampa, intentó advertirle, pero la voluntad en Midas era demasiado fuerte para escuchar razones. Al principio, Midas estaba extasiado. Tocaba piedras y se volvían oro. Tocaba árboles y brillaban con metal precioso. La voluntad parecía finalmente satisfecha. Pero entonces, Midas intentó comer. El pan se volvió oro en su boca. El vino se solidificó en metal. Su hija corrió a Baba a abrazarlo, y en un instante, se convirtió en una estatua dorada. Schopenhauer habría señalado: Midas no era codicioso por elección moral, era la voluntad manifestándose como anhelo de acumulación. Y cuando ese anhelo fue satisfecho completamente, la voluntad no desapareció, simplemente reveló su naturaleza autodestructiva. Midas suplicó a Dionisio que retirara el don. El dios accedió, pero la lección permanecía. La satisfacción del deseo no trae paz. Solo revela la trampa del deseo mismo. Observa tu propia vida con esta lente. ¿Cuántas veces has pensado: si tan solo consiguiera X, entonces sería feliz? Consigues el ascenso. ¿Y luego? Quieres el siguiente nivel. Compras la casa que deseabas. ¿Y luego? Quieres una mejor. Conquistas al amor de tu vida. ¿Y luego? Surge la ansiedad de perderlo, o el aburrimiento, o el deseo de validación externa. No es tu culpa. Es la voluntad operando. Eres como un hámster en una rueda, corriendo eternamente sin llegar a ningún lado, porque la rueda misma es la estructura de tu existencia. Los emprendedores que construyen fortunas pero no pueden detenerse a disfrutarlas, siempre persiguiendo el siguiente negocio. Los artistas que logran fama pero inmediatamente se aterrorizan de perderla. Las personas que pasan de relación en relación, cada una prometiendo ser la definitiva, solo para descubrir que el anhelo regresa. Esta es la voluntad schopenhaueriana en el mundo moderno. Táctica 1. El reconocimiento consciente. No puedes detener la voluntad, pero puedes reconocerla. Cuando surja un deseo intenso, pausa. Di literalmente: esta es la voluntad hablando, no yo. Ese simple reconocimiento crea distancia psicológica entre tu conciencia y el impulso. Táctica 2. La práctica de la satisfacción deliberada. Schopenhauer sugería momentos de contemplación sin deseo. Pasa 10 minutos al día sin perseguir nada. Solo observa. No redes sociales, no ambiciones, no planificación. Solo existencia contemplativa. Es entrenar a tu conciencia a separarse momentáneamente de la voluntad. Principio 2. El sufrimiento como estado predeterminado para Schopenhauer. El sufrimiento no es una desviación de la norma. Es la norma. La felicidad no es el estado natural al que debes retornar. Es una ilusión temporal. Una breve ausencia de dolor antes de que el sufrimiento regrese. La existencia misma es sufrimiento. Schopenhauer argumentó algo radical. Todo placer es negativo. No es una experiencia positiva en sí misma. Es simplemente la cesación temporal del dolor. Piénsalo. ¿Qué es el placer de comer? Es la cesación del dolor del hambre. ¿Qué es el placer de descansar? Es la cesación del dolor de la fatiga. ¿Qué es el placer del éxito? Es la cesación del dolor de la inseguridad o la necesidad. El estado neutro no existe. O estás en dolor, hambre, cansancio, anhelo insatisfecho. O estás en la breve ausencia de ese dolor específico, lo cual experimentas como placer. Pero esa ausencia es temporal porque la voluntad inmediatamente genera un nuevo anhelo, un nuevo dolor. Schopenhauer lo expresó así. La vida oscila como un péndulo entre el dolor y el aburrimiento. Cuando no estás sufriendo activamente por un deseo insatisfecho, caes en el aburrimiento, que es otra forma de sufrimiento. El vacío de no tener hacia dónde dirigir la voluntad.
Schopenhauer fue uno de los primeros filósofos occidentales en estudiar profundamente el budismo, y vio en Buda una confirmación de sus ideas. Siddhartha Gautama nació príncipe, rodeado de lujos que la mayoría nunca conocerá. Su padre, intentando protegerlo, construyó un palacio donde Siddhartha solo experimentaría placeres, la mejor comida, el mejor entretenimiento, las mujeres más hermosas. Pero algo dentro de Siddhartha no estaba satisfecho. La voluntad, incluso en medio de la abundancia, susurraba su inquietud. Hasta que un día, Siddhartha salió del palacio y vio sucesivamente un hombre enfermo, un hombre anciano, un cadáver. En ese momento, Siddhartha comprendió lo que Schopenhauer formalizaría siglos después. El sufrimiento no es evitable mediante la acumulación de placeres. El cuerpo envejece, sufrimiento. El cuerpo enferma, sufrimiento. El cuerpo muere, sufrimiento final. Todos los placeres de su palacio eran simplemente distracciones temporales de estas verdades fundamentales. Eran analgésicos que no curaban la enfermedad. Siddhartha abandonó el palacio y pasó años buscando la raíz del sufrimiento, llegando eventualmente a conclusiones que Schopenhauer validaría desde la filosofía occidental. El sufrimiento es inherente a la existencia corporal impulsada por el deseo. Vivimos en la era de la búsqueda frenética del placer. Redes sociales diseñadas para darte dopamina instantánea. Consumo sin límite. Entretenimiento 24/7. Todo es un intento masivo de escapar del sufrimiento fundamental que Schopenhauer identificó. Pero, ¿funciona? ¿Tienes acceso a más placer que cualquier generación en la historia humana? ¿Eres más feliz que tus abuelos? ¿Sufres menos? No. De hecho, las tasas de ansiedad y depresión se disparan. ¿Por qué? Porque estás tratando de resolver con placeres externos un problema existencial interno. Es como intentar curar una enfermedad crónica con analgésicos cada vez más fuertes. Táctica. La aceptación del sufrimiento basal. Schopenhauer no ofrecía eliminación del sufrimiento, sino aceptación consciente. Reconoce que un nivel de insatisfacción es normal y permanente. Deja de tratarlo como un problema a resolver y empieza a verlo como la condición base de la existencia. Esto elimina la capa adicional de sufrimiento que proviene de sufrir porque sufres, de pensar, no debería sentirme así. Esa resistencia al sufrimiento genera más sufrimiento. Principio 3. La ilusión del individuo. Schopenhauer argumentó que tu sentido de ser un individuo separado y único es una ilusión. Eres simplemente una manifestación temporal de la voluntad universal. Tu ego, tu identidad, tu yo, son construcciones mentales sin realidad fundamental. Y es precisamente esta ilusión de individualidad la que genera la mayoría de tu sufrimiento. Cuando crees que eres un yo, separado del resto de la existencia, creas dualidades. Yo versus otros. Mi beneficio versus tu beneficio. Mi dolor versus tu dolor. Estas separaciones generan conflicto constante, competencia, envidia, miedo, porque si soy un individuo separado, entonces debo proteger mi existencia contra tu existencia. Debo acumular recursos para mí, incluso si eso perjudica a ti. Pero Schopenhauer vio que esta separación es ilusoria. En el nivel fundamental de la voluntad, no hay tú ni yo. Hay solo la misma fuerza vital manifestándose en diferentes formas temporales. Cuando lastimas a otro, es la voluntad lastimándose a sí misma. Cuando te consumes con envidia, es la voluntad dividida contra sí misma. Todo el sufrimiento interpersonal proviene de olvidar esta unidad fundamental. Marco Aurelio, el emperador romano y filósofo estoico, llegó a conclusiones similares siglos antes que Schopenhauer. Aurelio gobernaba el imperio más poderoso del mundo. Tenía todos los motivos para verse como fundamentalmente superior a sus súbditos. Sin embargo, en sus Meditaciones, escribió: «Todo lo que ves pronto perecerá. Recordemos que todo surge de la misma fuente». Entendía que la diferencia entre emperador y mendigo era superficial y temporal. Ambos eran manifestaciones de la misma sustancia universal, destinados al mismo fin, la muerte y la disolución. Esta comprensión no lo hizo débil. Al contrario, le permitió gobernar con compasión genuina. Porque cuando alguien lo traicionaba o lo atacaba, no lo veía como un enemigo completamente separado, sino como otra manifestación de la misma fuente, atrapada en su propia ilusión de separación. Como escribió: «Cuando alguien te ofende, recuerda,
Actúa desde su propia comprensión. No puede ver las cosas como tú las ves. No justificaba las malas acciones, pero eliminaba el resentimiento que surge de la ilusión de separación absoluta. Las redes sociales han intensificado la ilusión del ego separado. Cada perfil es una construcción cuidadosa de mi identidad única. Cada publicación es, mira lo especial que soy. La comparación constante intensifica el sufrimiento de la separación. Schopenhauer diría, ese éxito ajeno que envidias no es de otro, realmente. Es la misma voluntad manifestándose en diferente forma. Esa crítica que recibes y te duele, no es un ataque a tu yo verdadero, porque ese yo es ilusorio. Táctica. Práctica de unidad contemplativa. Dedica tiempo regularmente a contemplar la conexión fundamental. Cuando veas a alguien sufriendo, reconoce. Esa es la misma fuerza vital que habita en mí, experimentando dolor. Cuando veas a alguien triunfando, reconoce. Es la misma voluntad manifestándose exitosamente. Esto no elimina diferencias prácticas, pero disuelve el veneno emocional de la envidia y el resentimiento que surge de la ilusión de separación. Hasta ahora, hemos establecido los pilares fundamentales de la filosofía del sufrimiento, según Schopenhauer. Has aprendido que eres manifestación de una voluntad ciega e insaciable, que nunca puede ser satisfecha permanentemente. Has comprendido que el sufrimiento no es anormal. Es tu estado base, interrumpido solo temporalmente por la ausencia de dolor que llamamos placer. Y has visto que tu sentido de individualidad separada es una ilusión que intensifica tu sufrimiento innecesariamente. Esto es oscuro. Lo sé. Y la mayoría de las personas, al escuchar estas verdades, tendrán dos reacciones. O rechazarán completamente la filosofía de Schopenhauer por demasiado pesimista, o caerán en desesperación nihilista pensando, entonces, ¿para qué intentar algo? Pero aquí es donde Schopenhauer revela su genio verdadero. Porque después de diagnosticar la enfermedad con precisión brutal, ofreció algo que ningún optimista superficial puede ofrecer: un camino genuino de liberación, no eliminación completa del sufrimiento. Eso es imposible mientras existas, pero sí una reducción radical, una forma de vivir que escapa parcialmente de la tiranía de la voluntad. Schopenhauer identificó 3 caminos específicos que pueden liberarte del ciclo. 3 puertas de salida del laberinto del sufrimiento. Y son tan contraintuitivos, tan opuestos a lo que la sociedad moderna predica, que la mayoría nunca los considerará seriamente. Pero tú no eres la mayoría. Estás aquí buscando verdad, no consuelo. Entonces entremos en el territorio de la liberación. Camino I. La contemplación estética. Perderse en el objeto. Schopenhauer identificó que existe un estado mental donde la voluntad se silencia temporalmente. La contemplación estética pura es cuando te pierdes completamente en la observación de algo hermoso, donde tu ego desaparece y solo queda la experiencia pura. Cuando contemplas una obra de arte magistral, un paisaje natural impresionante, o escuchas música que te transporta, algo extraordinario ocurre. Tu sentido del yo y sus deseos se disuelve momentáneamente. Ya no eres tú con tus problemas, anhelos y preocupaciones. Te conviertes en puro sujeto contemplador. La voluntad deja de gritar sus demandas. Y en ese silencio experimentas lo que Schopenhauer llamaba el único estado verdadero de paz, la ausencia temporal de deseo. Arsenal. Cultiva deliberadamente momentos de contemplación estética, no como entretenimiento, sino como práctica espiritual. Visita museos y permanece frente a una obra hasta que tu mente parlanchín se silencie. Camina en naturaleza no para hacer ejercicio, sino para perderte en la observación. Escucha música compleja sin hacer nada más, solo existir dentro de ella. Estos son los momentos donde la voluntad afloja su control y experimentas libertad genuina, aunque temporal. Camino 2. La compasión. Negación de la voluntad personal. El segundo camino que Schopenhauer identificó es más radical. La compasión genuina. No la simpatía superficial, sino la capacidad de sentir el sufrimiento ajeno como propio, porque has comprendido que no hay separación real entre tú y el otro. Cuando actúas desde compasión genuina, niega temporalmente tu voluntad individual. Ya no persigues solo tu beneficio. Reconoces el sufrimiento universal
y actúas para aliviarlo sin esperar recompensa. Arsenal. Practica actos de compasión donde deliberadamente pones el bienestar ajeno antes que el tuyo. No por moralidad externa, sino por reconocimiento de unidad. Esto entrena a tu conciencia a trascender la prisión del ego separado. Camino 3. La negación ascética. El camino extremo. El tercer y más radical camino es la negación ascética de la voluntad. La renuncia deliberada y sistemática a los deseos. Es el camino del monje, del eremita, de quien ha visto tan claramente el sufrimiento inherente al deseo que elige minimizar el deseo mismo. Schopenhauer no recomendaba esto para todos, pero lo identificó como el camino más directo hacia la liberación. Menos posesiones, menos ambiciones, menos apegos. Cada renuncia es un aflojamiento de las cadenas de la voluntad. Arsenal. No necesitas volverte monje, pero puedes incorporar elementos ascéticos, ayunos intermitentes, periodos de silencio digital, simplificación deliberada de posesiones. Cada acto entrena tu voluntad individual a resistir los gritos de la voluntad universal. Schopenhauer no te ofreció felicidad eterna, te ofreció algo más valioso. Comprensión de por qué sufres y herramientas genuinas para reducir ese sufrimiento. No escaparás completamente mientras existas, pero ahora conoces los mecanismos. Conoces la voluntad que te impulsa ciegamente. Conoces la ilusión del ego separado. Y conoces los 3 caminos que pueden ofrecerte momentos genuinos de liberación. La mayoría de las personas pasarán toda su vida en la rueda del deseo, persiguiendo placeres que nunca satisfacen, sufriendo sin comprender por qué, muriendo sin haber alcanzado un solo momento de verdadera paz. Pero tú ahora tienes el mapa. La pregunta es, ¿tendrás el coraje de usarlo? Porque aquí está la verdad incómoda. Este conocimiento no te servirá de nada si solo lo consumes como entretenimiento intelectual. Schopenhauer no escribió para impresionar a académicos. Escribió para liberar a quienes estaban listos para ver. Entonces te reto. Elige uno de los 3 caminos esta semana. Dedica 30 minutos a contemplación estética genuina. No scrolling en Instagram viendo arte. Siéntate frente a algo verdaderamente hermoso y piérdete en ello hasta que tu ego se disuelva. O practica un acto de compasión radical donde tu beneficio personal no importe, solo el alivio del sufrimiento ajeno. O renuncia a algo que la voluntad demanda constantemente. Ayuna. Silencia tus redes sociales por un día. Regala algo que te apegues. Y observa qué sucede. Observa cómo la voluntad grita en protesta. Observa los momentos de verdadera paz que emergen cuando te niegas a obedecerla. Estas no son conversaciones ligeras. Son para quienes prefieren verdad incómoda sobre consuelo mentiroso. Si eres de esos, suscríbete al canal. Activa las notificaciones. Porque cada video será una inmersión más profunda en las verdades que la mayoría evita toda su vida.